O sea que a la ministra la acusan de ser seria. Vaya, hombre, bendito sea el Señor. Yo pensé que la iban a acusar por estúpida, por bruta, por incapaz, por incompetente o por incumplida. Ministra, qué vergüenza. La acusan por seria. Le ofrezco excusas por lo menos en mi nombre. Pero sigamos. Yo hago parte de los colombianos que perdimos la elección presidencial. Y para los que no se acuerdan, 11.281.902 colombianos votaron por el señor que ganó. O sea que hoy somos más importantes un grupo de congresistas que no nos gusta el presidente o que no nos gusta la ministra que esos 11.281.000 colombianos. De seguro que no. Ellos escogieron un programa de gobierno y lo mínimo que tenemos que hacer es respetarlo, señores. Aquí en el canal siempre hacemos los videos reacción, los videos resúmenes de esos largos debates. Este debate duró casi 9 horas, pues muchos nos acompañaron en la transmisión. Nos gusta porque en esos sitios, en esos momentos es donde se hacen las leyes, donde se hacen las reformas y donde también nos damos cuenta la clase de oposición que tenemos, una oposición totalmente balurda, una oposición que no tiene argumentos de nada, donde cada vez se ven más hundidos y tienen que recurrir a la mentira y a la mentira y a la mentira. Todo es una falsedad. Lo que esa gente propone, lo que esa gente quiere para Colombia son solo sus intereses y cada día queda más comprobado. Ojalá esos debates también sean vistos por muchos de los que siguen a esta gente, es que no sé ni qué calificativo darle porque saben que YouTube es muy estricto con los lineamientos, pero la palabra a ustedes también, yo sé que la tienen en mente. Es increíble todo lo que pasó. Hicieron jugadas, mentiras, destapando contratos que resulta que el que tenía que ver con los contratos era Álvaro Uribe y no Gustavo Petro, que lo único que estaba haciendo era revisando unos contratos que ya habían hecho. Y vinieron a acusar también, acusando de que la ministra era una enchufada de Gustavo Petro. Increíble. Ese representante era Octavio Cardona. Él es representante a la Cámara de Representantes por el departamento de Caldas. Fue también alcalde de la ciudad de Manizales, un aférrimo. Él siempre he visto en su Twitter. Y no, él es declarado no petrista, no le gusta Gustavo Petro, pero aún así tiene la capacidad de ver un poco más allá de sus narices, que independientemente de las afiliaciones políticas, en este momento lo que necesitamos es el cambio para Colombia y la oposición debería aprender un poco de él. Vamos a escuchar completa su intervención, varias intervenciones también que se hicieron a lo largo de ese largo debate, que nos aclaran también cosas, y ojalá estas cosas también las vean aquellas personas que votan por la oposición y por esa gente que de verdad cada día se da uno más cuenta de qué clase de gente es la que nos estaba gobernando y de que esa oposición que tenemos tampoco Colombia merece ese tipo de oposición. Vamos a ver al representante, vamos a ver a varios representantes también que intervinieron a lo largo del largo debate. También vamos a ver obviamente un momento de payasada y de que demuestra que sí, efectivamente tenemos una oposición inteligente. Gracias, señor presidente. A nosotros, la bancada del Partido Liberal, la más grande de este Congreso, le parece tan importante este debate que todavía estamos aquí. Ojo, dice eso porque la mayoría hicieron su intervención y se fueron. O sea, imagínense así por toda la cara, hacen una citación a un debate de moción de censura sin argumentos, sin nada, y se van y listo. Esa es la oposición. Y digo que me parece importante, honorables representantes, porque yo tenía un sueño. Mi sueño era que los citantes tuvieran en cuenta lo que manda el artículo 135, numeral 8, sobre la moción de censura, que es claro en advertir que aquí solo se pueden debatir los temas que sean objeto del cuestionario o para los cuales fue citada la ministra. Y yo me tomé la molestia de revisar
¿Por qué se citó a la ministra? A la ministra se citó, uno, porque según se dijo había dado unas declaraciones que no le había gustado a alguien en la W y otras en Blue Radio. Yo le voy a decir algo, ministra. Si usted fuera ministra del gobierno del doctor Rodolfo Hernández o de Fico, yo estaría aquí parado pidiendo su remoción. Es prácticamente seguro que Octavio Cardona, el alcalde, exalcalde de Manizales, votó por Rodolfo. Pero hoy no lo puedo hacer porque a usted la quieren castigar por seria, por honesta, por cumplida, por trabajadora y sobre todo por leer. En este país leer se volvió un problema. El problema suyo es que usted se leyó dos normas que alguien no leyó. La primera es que a usted le acusan de incumplir los numerales 14 y 19 de la resolución o del decreto 381 del 2012. Pero a los que le acusan se les olvidó que también tiene que cumplir el 7. Y resulta que el 7 dice que es su obligación adoptar los planes de desarrollo del sector minero energético del país en concordancia con los planes nacionales de desarrollo y, ojo, y con la política del gobierno nacional. Queridos colegas, yo tampoco voté por Petro y creo que al igual que ustedes, muchos no se les llevaron el programa de gobierno. Si usted está obligada a cumplir las políticas del gobierno nacional, tenía que haberse leído el programa de gobierno de su jefe, que es el gobierno nacional, en la página 4, numeral 1.3, que dice que este es una economía para la vida hacia una sociedad movida por el sol, el viento y el agua. En la página 7 dice el programa de gobierno Colombia Potencia Mundial de la Vida. Para ello, la economía se moverá con energía proveniente del sol, el agua y el viento. Ordenaremos el territorio alrededor del agua. En la misma página 7, dejando de lado progresivamente la dependencia del petróleo, el carbón y todo tipo de explotaciones mineras. En la misma página 7, Colombia necesita pasar de una economía extractivista a una economía productiva y de su predominancia fósil a la economía descarbonizada, que incluye las tres grandes democratizaciones para hacerla realidad: la de los espacios rural, urbano y digital, y las del crédito y el saber. En la página 16, haremos que Colombia transite de una matriz energética primaria predominantemente fósil, dependientemente económica del carbón y del petróleo, hacia una diversificada basada en nuestras potencialidades de energías renovables. En la página 17, emprenderemos un desescalamiento gradual de la dependencia económica del petróleo y del carbón. No se otorgarán nuevas licencias para la exploración de hidrocarburos, ni se permitirá la gran minería a cielo abierto. O sea que a la ministra la acusan de cumplir el programa de gobierno del presidente Petro. O sea que a la ministra la acusan de respetar el artículo 259 constitucional que habla del voto programático. O sea que a la ministra la acusan de ser seria. Vaya, hombre, bendito sea el Señor. Yo pensé que la iban a acusar por estúpida, por bruta, por incapaz, por incompetente o por incumplida. Ministra, qué vergüenza. La acusan por seria. Le ofrezco excusas por lo menos en mi nombre. Pero sigamos. Yo hago parte de los colombianos que perdimos la elección presidencial. Y para los que no se acuerdan, 11.281.902 colombianos votaron por el señor que ganó. O sea que hoy somos más importantes un grupo de congresistas que no nos gusta el presidente o que no nos gusta la ministra que esos 11.281.000 colombianos. De seguro que no. Ellos escogieron un programa de gobierno y lo mínimo que tenemos que hacer es respetarlo, señores. ¿Qué tal? Así, directo, excelente esa intervención de ese representante. Pero sigamos. ¿De qué más acusan a la ministra? La acusan. Y de esto solo una persona habló. La acusan de que el jueves 1 de septiembre dijo que había que empezar
y había que pedirle a otros países en medio de la geopolítica global que comenzaran a decrecer en sus modelos económicos. Y también la acusan que el 25 de octubre, en una entrevista que hizo con el diario El País, la ministra reiteró que no se arrepentía de haber solicitado a los países más desarrollados que decrecieran. Y aquí solo una persona habló de eso, uno de los citantes, y dijo textualmente que era que Colombia no podían convocarlo a ser más pobre, sino a crecer en la economía. ¿Saben de qué me di cuenta? Que quien así lo dijo, al igual que la gran mayoría, nunca se han tomado la molestia de averiguar quién era el rumano Nicolás Georgescu Royen. Nunca se tomaron la molestia de preguntar en qué consistía la teoría del decrecimiento económico y cómo con esa teoría no nos invitan a ser más pobres, sino a tener un equilibrio entre los recursos naturales no renovables y la economía para que el país no se siga midiendo solo a partir del PIB. Pero ¿saben qué es lo grave? Que esa ministra que hace cita de una teoría del año de 1970 no es la única que lo dice. Aquí han dicho que hay una persona muy prestigiosa que era el director o la directora más bien del von Humboldt. Busquen la teoría del decrecimiento económico en palabras de Brigitte Baptiste, a ver qué es lo que dice. Pero más bien miremos lo que dice un doctor en ciencia política y relaciones internacionales, profesor de la Universidad Complutense de Madrid y de la Javeriana de Colombia, y me refiero a Miguel Gómez Balestri. Dice, y abro comillas, y creo que aplica muy bien en este Congreso: muchos han intervenido de manera irresponsable, manipulando a la opinión pública desvergonzadamente y dejando entender que la propuesta es absurda, sin sustento científico y peligrosa. El decrecimiento es todo lo contrario, es lógico, tiene sustento científico y nos ayudaría a vivir mejor. No es ser más pobres, es tener una vida más satisfactoria. Bueno, y como él, lo que se viene diciendo en razón de la teoría del decrecimiento y sus principios básicos es que si el consumo es más rápido que la regeneración de recursos utilizados, podremos desembocar en pocos años en el agotamiento del planeta. Otros teóricos dicen que la sostenibilidad económica es compatible con la preservación de los recursos naturales. Y ahorita les voy a mostrar que una de las funciones de la ministra, esa que no se leyeron, los que la acusan de incumplir, la 14 y la 19, le impone el deber de garantizar energía con respeto por los recursos naturales no renovables. Pero bueno, vámonos entonces para la otra acusación que le hicieron en el cuestionario o citación. Dijeron textualmente que el ministro de Hacienda y Crédito Público había dicho en alguna ocasión que las declaraciones de los colegas a veces no ayudaban, y le citan el delito de pánico económico y olvidan que el delito de pánico económico tiene un origen desde la antigüedad para proteger sustancialmente el sistema financiero. Y en lo que guardaría relación con la ministra, la parte o el inciso final del artículo dice que en las mismas penas incurrirá el que utilice iguales medios con el fin de provocar o estimular. Prueben que la ministra provocó, prueben que la ministra estimuló, y estoy de acuerdo en lo que dijo una colega que me antecedió, y si lo prueban, vayan donde tienen que ir, a la fiscalía, o en su defecto, vayan donde los fiscales delegados ante la corte, pero no es aquí donde se va a hacer una moción de censura por una simple especulación que en palabras de Luis Guillermo Vélez se resume sencillito y salió en el diario La República del 28 de septiembre, hablando del delito de pánico económico, de esos que cuando no hay nada más que acomodar uno lo pone ahí. Él dijo, puede ser el artículo más absurdo de todo el Código Penal colombiano, un mamarracho engendrado por alguna casposamente leguleya de esas que citan con rigor celestial sentencias, conceptos, decretos, resoluciones, parágrafos e incisos sin entender muy bien de qué se tratan y para qué son. Creo que después de eso no tengo que dedicarme a explicar. Y lo último de lo que acusan a la ministra lo encontramos cuando dicen es que no cumplió el numeral 14 del 381
y tampoco el 19. Pues yo le digo algo, ministra, si usted estuviera hablando de extractivismo, si usted estuviera hablando de mantener las condiciones, tal vez cumpliría la 14 y la 19, pero incumpliría la 4. ¿Sabe qué le dice la 4? Que es su deber, su tarea, su obligación, formular, adoptar, dirigir y coordinar la política en materia de uso racional de energía y el desarrollo de fuentes alternas de energía. ¿Y sabe qué le dice la 6? Que usted tiene la obligación de formular políticas orientadas a que las actividades que desarrollen las empresas del sector minero energético garanticen el desarrollo sostenible de los recursos naturales no renovables. Así que no vengan aquí a citar a la ministra porque no cumple la 14 y la 19, pasando de alto tal vez, a propósito, que tiene otras obligaciones que son colaterales, coetáneas y paralelas. Termino con esto, ministra. Yo era un niño cuando en mi vereda de la cabaña vi 2 hombres que se mataban con sendos machetes. El uno le dijo al otro: usted es un piromaniático, todavía se están dando machete. El uno porque no sabía lo que decía y el otro porque no entendía lo que le hablaban. Y eso me hace acordar que hace poco en una reunión le dije yo a los amigos, se dieron cuenta que acusaron al alcalde de tal ciudad de que es un gran procrastinador, y todo el mundo me dijo que cuando se iba para la fiscalía, porque a la gente le encanta opinar de todo lo que no entiende. Gracias, señor presidente. Queda claro que sí se puede hacer una oposición inteligente, se puede pensar diferente, no se puede no gustarle Gustavo Petro, el plan de gobierno de Gustavo Petro, pero en ese momento están sentados ahí para que piensen por Colombia, no por sus intereses personales o por los intereses de los que están detrás, como vamos a demostrarlo con una intervención más adelante de un representante que les dice en la cara por qué es esa citación a moción de censura, que es una citación a la ministra y más que a la ministra, al gobierno de Gustavo Petro, es ponerle zancadillas a Gustavo Petro. Con la presentación, la intervención de este representante, Octavio Cardona, queda claro que sí hay forma de hacer oposición inteligente. Y esa es la oposición, ese tipo de oposición que sea constructiva, que aporte, es la que necesita Colombia. Se nombró mucho en las intervenciones de esta gente, es que empezando porque estaba Miguel Polo Polo como ponente, o sea, imagínense el nivel. Hablaban de que Colombia estaba perdiendo la confianza en los mercados internacionales, nadie quería invertir en Colombia. Eso lo ha venido diciendo, lo dice Polo Polo, lo dijeron todos en este debate. Lo va diciendo Miguel Uribe por todas las sesiones del Congreso, las comisiones que va interviniendo. Mentiras y mentiras y mentiras, que Colombia, nadie quiere invertir en Colombia, que Colombia se va a ir al piso. Pues Gustavo Bolívar también a través de su cuenta de Twitter publica un video que por favor, este video tienen que verlo, tienen que escucharlo, compartirlo. Él mismo pide que lo compartan, no el video sino esa intervención de Alejandro Ocampo. Claro que si quieren compartir el mío, por favor, se los pido. Vamos a ver el video que es interesante y que todos escuchemos bien, porque no puede seguir y tenemos que parar esta forma de hacer política con mentiras. Este es el tuit que pide Gustavo Bolívar que todos veamos, que compartamos y que nos enteremos del nivel de argumentación del ministro Campo para desenmascarar a Miguel Uribe y a toda esa bancada del Centro Democrático que no hacen sino pasearse por todos los recintos del Congreso, por los medios, por donde se les ponga un micrófono, diciendo mentiras y diciendo falacias y buscando volver al poder, que es lo que quieren. Por eso hay que tener mucho cuidado también con las elecciones que se aproximan. Esta gente no puede volver al poder. Escuchen al ministro. Primero vamos a leer el tuit de Gustavo Bolívar. El ministro José Antonio Campo desmiente a Miguel Uribe y miren el nivel de argumentación y compartan, por favor. Hay que desenmascarar a este farsante que se pasea por los medios con cifras mentirosas para desprestigiar al gobierno. RT, por favor. Vamos a ponerlo aquí. El senador Uribe, sí le digo, está totalmente equivocado en sus números. Yo quiero señalar nuevamente, desafortunadamente no traje el gráfico, el margen de riesgo de Colombia a través del ENVI. Hoy es el mismo que teníamos a comienzo de gobierno. El aumento del ENVI se dio durante el gobierno pasado por la pérdida de grado de inversión. Ok, que queda absolutamente claro. Mire las cifras, por favor, y además mire las recientes, porque usted parece que mire solamente las negativas. Ok, mire las recientes para ver qué ha pasado ahí. Y lo mismo
le señalo sobre el CDS. De hecho, el gráfico que mostró el gerente sobre el Credit Default Swap mostraba la caída que ha habido. Da verdad que hoy en día estamos más o menos al mismo nivel digamos, de comienzos de gobierno. O sea, realmente ahí no ha habido, digamos, y como digo, entrada de capitales ha habido, repito, ampliamente, o sea, no tenemos ningún problema. Más aún, quiero decirle una cosa, en términos de imagen de país. Ayer tuvimos una demanda por nuestro bono de 4.300 millones de dólares, o sea, casi 3 veces lo que vendimos, o sea, demanda, más aún, demanda, hubo amplia demanda. Y le digo, no, yo bastante rato hablando con los bancos multilaterales y con los bancos privados, le voy a decir, lo que quieren es prestarle plata a este país. O sea, no hay ninguna desconfianza que uno observe en los mercados financieros internacionales. O sea, aquí son, digamos, como digo, reitero, el Banco Mundial les ha ofrecido garantías para créditos amplios. O sea, más aún, algunos bancos privados nos han ofrecido garantías. O sea, que no hay digamos, desconfianza. Y, digamos, el Banco Mundial, por ejemplo, para poner un caso concreto, un crédito que teníamos de 500 millones de dólares, que fue la Comisión Interparlamentaria del Crédito Público, inmediatamente nos dijeron, celebramos en 1.000 millones este año. Okay, o sea, digamos, el Banco Mundial, el BID, la CAF, más aún el Banco de Desarrollo, el Banco Francés de Desarrollo, la KfW, bueno, en fin, digamos, le puedo seguir nombrando entidades financieras que le han ofrecido crédito a Colombia. O sea, disponibilidad de crédito. Ese paréntesis era muy importante, escuchar al ministro Campo, quién mejor que él que explicarnos que Colombia no está perdiendo ningún tipo de inversión. Los países, las empresas, las compañías multinacionales extranjeras todavía quieren invertir en Colombia, los bancos todavía le abren crédito a Colombia, incluso no solamente le dan lo que piden, sino le está dando el doble. Ellos no van a prestar si no tienen las garantías de que ese dinero se va a recuperar. Repito, este paréntesis era importante, escuchar al ministro Campo, pero entonces sigamos con la intervención. Vamos a escuchar a Pedro Flores, que él sí es del Pacto Histórico, que también hizo una intervención muy interesante, desenmascarando todo este nivel de mentiras y de argumentación falsa que tiene la oposición cuando se le pone un micrófono al frente. Palabra Pedro Suárez, hasta por 5 minutos. Ahí vemos que se está retirando una pancarta. La vemos que era la representante Susana Boreal, que antes había intervenido. Buenos días, gracias. Y lo vemos a él, Buenos ahí días, la flecha lo señala. Y compañeros de esta Cámara, buenas tardes. Moción de censura por equivocar. Se hizo, véalo, ahí lo vemos, se hizo en el atril donde estaba la oposición. Si se dan cuenta, ahí dice censura a la ministra y está la ministra en un tono así, los grises, y como si fuera pues las tinieblas, pero ese era el atril de la oposición. Vean. Bien. ¿Ya? Claro, no quedaba bien la intervención que iba a hacer con esos carteles. Los carteles estaban al otro lado, izquierda o derecha. Ahí lo ven pasando, cambia de lado. Derecha o izquierda son conceptos del siglo XX. Estamos en plena Guerra Fría. Bien. Y ahí sí está en el atril correspondiente con los papelitos o con los pósters afines y apoyando a la ministra Irene Vélez. Escuchémoslo. Bien, son muchísimos temas los que hay que responder, a los que hay que referirse, pero hay unos temas muy puntuales que consideramos resultan más urgentes resolverle a los compañeros de la moción de censura. Una falta de seriedad, creo yo. Hay argumentos verdaderamente serios para haber llamado en otras oportunidades a mociones de censura, y como lo anotaba una de las convocantes a esta sesión, en otros gobiernos nunca había prosperado una moción de censura, según textualmente lo dijo, porque pulula la corrupción. Claro, eran otros gobiernos y en eso sí estamos de acuerdo, pero hay que decir cosas puntuales respecto de lo que le digan a la ministra.
eso del artículo 360 del Código Penal y lo de el pánico económico. Es importante que hablemos en serio de las cosas. Pánico, ¿a qué se refieren con pánico? Estamos asustados, el caos. ¿Qué es el pánico? El pánico económico, efectivamente, como alguno de ustedes lo describió, está señalado en el Código Penal y tiene unos ingredientes normativos, subjetivos y objetivos que deben ser claramente expuestos aquí, pero uno salir irresponsablemente a tildar de la comisión de un delito a una persona que representa un gobierno serio es una irresponsabilidad. Es como yo salir ya mismo a decir, no, es que usted está cometiendo el delito de falsa denuncia contra persona determinada. Pues yo no puedo hacer ese tipo de aseveraciones porque yo respeto las posturas y las posiciones de los demás. Y eso no tiene nada que ver con la actitud de la ministra cuando expone también su propia visión. Que aquí el compañero Polo Polo señala que está de acuerdo con el fracking, que está de acuerdo con la economía extractivista. Pues yo no, y esto tampoco es pánico económico. Yo quiero que se acabe el fracking. Yo quiero que se acabe toda postura extractivista que le esté causando daño a un planeta que si no empezamos a respetarlo ahora mismo, no nos va a quedar más de 25 años. Nuestras generaciones venideras no van a tener planeta, se va a acabar el agua. ¿O por qué todos los meses de enero y febrero en los llanos orientales están muriendo los animales de sed? Porque en mi departamento en Boyacá, compañeros, allí estamos practicando una minería y terriblemente irresponsable que está acabando con las fuentes de agua. El departamento que más tiene producción de agua en Colombia, que más tiene páramos, lo estamos acabando con la minería, hay que decirlo. Y esto no significa que yo esté generando pánico económico porque lo estoy diciendo aquí. Temas irresponsables como venir a decir que este gobierno está haciendo un contrato para empezar a comprar ya el gas aquí en Venezuela, cuando yo creo en la buena fe de la doctora Carolina, tal vez no leyó bien el documento o su unidad no le hizo bien la tarea, pero lo que dice ese contrato del que habla la doctora Carolina es que se contrata para la revisión de un contrato del año 2007 firmado por el presidente Álvaro Uribe Vélez, en donde se compraba el gas a Venezuela. Y después de que se rompieron las relaciones entre los dos países y ahora que se acaban de restablecer, entonces el presidente considera que se debe revisar esa posibilidad nuevamente, pero se trata de la revisión de un contrato del año 2007. Entonces es mejor hablar con la verdad y con claridad. Eso no necesitamos venir aquí a especular sobre los temas. Nos dicen que la transición energética efectivamente comenzó en el año 1992, que ha habido varias pretensiones de hacerlo, pero en realidad no se ha logrado. Y lo que este gobierno y nuestra ministra, efectivamente, gracias ministra por su labor, están haciendo no es otra cosa que impulsar la posibilidad de que Colombia, en su propia responsabilidad, independientemente de que no seamos el país que, como lo argumentaron aquí también, que no somos el país que más producimos los gases de efecto invernadero y entonces debemos cruzarnos de brazos y seguirlos produciendo porque es que hay otros países que lo están haciendo peor que nosotros. No, yo creo que es muy responsable que nosotros empecemos a tomar las decisiones desde ahora para evitar seguir contaminando el mundo, así haya otros que lo están haciendo peor que nosotros. Es hora de que nosotros nos responsabilicemos del agua, de la vida, del páramo, del planeta, de la tierra, porque aquí varios hablaron de que están de acuerdo con que haya una transición energética y que esta sea demorada. Por mí fuera que fuera inmediato, y eso no es pánico económico. Un minuto para terminar, representante. Y eso no es pánico económico. Yo creo que los argumentos que se han esgrimido el día de hoy para una moción de censura a una ministra en las condiciones de las calidades de nuestra ministra de Minas y Energía realmente son absolutamente precarios. No se ha probado con elementos objetivos que podamos verificar que se está causando un perjuicio grave. Y fíjense que en las gráficas que presentó el compañero Polo Polo, efectivamente después de cada intervención bajaba el dólar. Y tampoco le voy a atribuir que fue que bajara por su intervención, ministra. Pero ahí lo vimos en las gráficas. Entonces, esperamos que los próximos
debates que se den en este sentido sean verdaderamente argumentativos y con pruebas lo suficientemente sólidas para que nosotros también tengamos que debatir seriamente. Muchas gracias. Interesantísima la intervención de Pedro Flores, desenmascarando cada vez que se iba avanzando en el debate, que duró más de 8 horas. Ustedes siguieron la transmisión. Más de 8 horas perdiendo el tiempo, porque en vez de aprovechar ese tiempo para legislar, para sacar adelante todos los proyectos, no, tuvieron que detenerse un día entero para la moción de censura. El martes hay otra votación, o sea, que otro día que se pierde para esto, para ese circo, para ese show que estaban montando y que siguió. Y también a medida que iba avanzando el debate, seguían enlodándose más, hasta un punto que llamó la atención que empezó a salir humo en el recinto. Y eso ¿por qué? El ridículo lo hicieron en el Congreso y también en redes sociales. Vamos a ver. Bueno, ya. Espera, Carolina, un momentico, por favor. Por favor. ¿Sí ven? Ahí lo señalé con la flechita, espera, lo devuelvo un poquito. Lo señalé con la flecha. Había una olla, prendieron una olla. Y muchos también en redes sociales hicieron referencia a que se estaban burlando de las ollas comunitarias, y sabemos qué pasaba con la policía cada vez que veía una de estas maravillosas ollas comunitarias que se dieron a conocer y que se realzaron en la época de la protesta social en Colombia. Se ve la olla, se ve que el recinto se llenó de humo, en la transmisión también, en el momento que se llenó de humo, muchos pensamos, yo me incluyo, de que qué estaba pasando, porque no era normal, y que era pues la cámara del Congreso no hizo una toma exacta de ese momento, pero ahí se alcanza a percibir la olla, véala, la abre y sale el humo, no sé si perciban todo el humo, una olla, efectivamente. Bueno, ya se cocinó el negocio. Miren. Se cocinó el negocio, era también lo que, entonces ustedes saquen sus opiniones, si estaban haciendo referencia a las ollas comunitarias o a qué era lo que están haciendo jugando con la olla. Les quiero decir una cosa, colegas. Representante, un momento, qué pena. Tranquilos, no pasó nada. No sé si perciban que ahí se ve que hay humo, y de atrás estaban gritando que qué era lo que pasaba, porque sí, no era algo normal que estuviera sucediendo esto, que se estuviera saliendo humo, que se viera humo. Para los que están allá atrás viendo, simplemente el vapor que estaba saliendo normal, no hay ningún problema. Representante, no hay ningún problema para que no se intranquilicen allá atrás. No se preocupen. Esta toma, este video que lo tomo del Twitter de Mamerto 2.0, se ve claramente que ellos llevaron la olla, que prendieron la olla en el Congreso. No sé si era hielo ese que utilizan en las películas o en realidad tenía fuego, pero la olla estaba ahí. Cuidado con el tapete. Graba esa olla, un minuto. Pero el ridículo tenía que continuar, por supuesto que sí. Se salieron del Congreso y siguieron el ridículo en redes sociales. Una tuitera, Liliana Castaño, ella es fiel seguidora de aquellos. ¿Qué es esto? Por Dios, ¿en manos de qué gentuza está nuestro país? Hace referencia al video, le contesta Marta Cañas, como decía mi abuelo, en manos de la chusma. María Fernanda Cabal, por favor, la cabeza de la oposición inteligente, el recinto del Congreso degradado, eso lo festejan con alegría los pobres. A lo que salió Susana Boreal y le contestó, senadora María Fernanda Cabal, quien trajo la olla fue la autoproclamada oposición inteligente. Ahí está la prueba. Ellos mismos fueron los que llevaron la olla. Y después del ridiculote que se hizo en redes, que se hizo allá mismo en el Congreso, pues sigamos con el video y sigamos con una intervención también muy directa que alborotó a toda la oposición, porque Alejandro Campos se lo dijo también de frente como siempre. Alejandro siempre que habla, todos estos saltan, no sé si se han dado cuenta, se revuelcan cada vez que Alejandro les toma la palabra, pero a veces comete el error
de dar nombres propios, entonces genera la respuesta. Y bueno, pero escuchemos lo que, como siempre, no tiene desperdicio las intervenciones de él. Unas diapositivas, presidente, para que me corra el tiempo. Y voy a mostrar por qué la ministra está aquí. Ministra, usted está aquí porque no es corrupta, porque no es ladrona y porque no representa los intereses de las multinacionales y los gremios de la minería y el tema energético. Por eso está aquí sentada, pedaleada. Y pedaleados los que están acá la trajeron hoy. En todo el tiempo no han podido demostrar por qué la citaron al debate. Pero vamos a demostrar cuáles son los intereses detrás de la citación de la ministra. Hemos hablado acá de que esto no es un país petrolero. Esto es la Agencia Nacional de Hidrocarburos del anterior gobierno. Miren cómo decrece la producción del petróleo de barriles por día. Antes de Petro. Y esta es la proyección del gobierno anterior al 2029. O sea, no pueden decir que esto es del gobierno Petro, ni es de la ministra, esta es la proyección del gobierno anterior. ¿Qué intereses mueven que la ministra esté aquí? El único pánico económico es el de algunos financistas de campaña, de congresistas hoy aquí. La doctora Arbeláez indirectamente recibe directamente al mi negocio 81 millones. Empresa de la organización Sarmiento Angulo, que por medio de Corficolombiana tiene el 34.8 de acciones de Promigas, pero citan a un debate de censura. El doctor Espinal, de 20 millones de una empresa que tiene un servicio de portabilidad y respaldo energético. La siguiente. La doctora Erika Tatiana declaró en su conflicto de intereses, que su hermana trajo una petrolera de este estilo. Eso es lo que hace que hoy esté aquí sentada, ministra. Porque los que financian campañas aquí vienen a pedir la cabeza suya porque usted no le juega a esas empresas. Porque usted está con la gente de la comunidad y con la vida y con el agua. Pero eso tiene motivos e intereses. Hablaron de modificación al modal de funciones. El presidente Santos una vez, el presidente Duque 10 veces. Y en eso hicieron más de 58 cambios para cargos. Mírenlo, ahí está. Todos son para poder adaptar cargos al ministerio. Pero acá vinieron a decir que qué grave que la ministra hiciera un cambio. Pero no criticaron los pasados. Eso es doble moral lo que se ve aquí. Porque son intereses ocultos lo que promueve este debate de un gobierno del cambio. Siguiente. Yo les digo, hay mucho descaro en algunas proposiciones en la vida. Ojalá hubiesen sido así de enérgicos. Alguien dijo acá, la ministra que le ha salido más costosa a Colombia. Usted debe ser removida del cargo y voy a explicar por qué considero que es una de las ministras que le ha salido más costosas al país en su historia. Le quiero decir, para mí y para muchos colombianos, es esa ministra. Que hoy no han aparecido los 70.000 millones de pesos de los más pobres, de la Colombia profunda del internet. Y acá los que citan el debate de moción de censura, ni siquiera la denunciaron a la fiscalía. La encubrieron. Y hoy vienen a decirnos que le van a hacer un debate de moción de censura a una ministra que no se ha robado un peso, que le ha cumplido a Colombia, porque le estamos cumpliendo a Colombia lo que le prometimos en campaña. Pero muchos de esos votaron en contra de que el Amazonas no se pudieran hacer explotación de hidrocarburos. Muchos de esos llevaron 1000 días sin firmar Escazú. Tuvo que llegar la ministra del gobierno Petro para que se firmara. Pero eso estuvo aquí y se archivó y no lo votaron. Aquí hay sectores políticos que expresan el medio ambiente, el agua y la vida. O que han dicho sobre el Chocó, el departamento con más agua que no se la pueden tomar y tienen que recoger agua lluvia. Y llevan 20 años en el gobierno y no han dicho nada. ¿Dónde está la defensa de la vida y de la gente de que han dicho aquí? Nosotros ganamos. Y ganamos con un programa que le hemos cumplido a la gente. Y hemos venido a decirle a la gente la verdad. Queremos proteger la vida, el agua, el futuro para las futuras generaciones en Colombia.
Por suerte ya algunos parlamentarios hablaron acá sobre el tema de cómo es que el dólar no depende de lo que diga la ministra. Pero acá algunos son economistas, son abogados, son ecólogos, son lo que quiera. Pero lo único que buscaban, y quiero que lo sepa Colombia, era desprestigiar a esta mujer. Una mujer luchadora, académica, que se lo ha ganado, que no le dé nada a nadie, para poder defender intereses oscuros, económicos y políticos que perdieron las elecciones y que le han hecho daño al país, porque los páramos no se han acabado solos, porque el agua no se ha contaminado sola, porque los líderes sociales, ambientales no se han muerto solos. Y eso nunca lo han dicho y no lo han defendido. Ministra, estamos contigo y seguiremos contigo. Gracias, presidente. Es que tengamos en cuenta, muy en cuenta, que la ministra es la encargada de revisar los títulos mineros, que detrás de esos títulos mineros hay mucha minería ilegal y sabemos lo que toda esa minería ilegal trae consigo, trae violencia, bueno, ya sabemos todo lo que ocurre. Una minería tiene que ser legal, una minería que aporte al país, que los municipios que son donde están esas riquezas sean los beneficiados también, porque no puede ser que municipios donde hay esmeralda, donde hay oro, donde los que menos tienen, vea del Chocó, el departamento con más agua, pero un agua que no se puede ni beber. Entonces, estas incongruencias son las que también tienen que cambiar. Y excelente la intervención de este representante Alejandro Campo. Y sigamos con el debate, porque también faltaba Isa. Isa es senadora, pero entonces estaban en la Cámara de Representantes. La bancada de la Colombia Humana le dio unos minutos también, porque, por favor, también estaban atacando a los ambientalistas, que ella era ambientalista, la ministra, que por ambientalista, y escuchemos a Isa. Últimos 4 minutos que le corresponde a Colombia Humana, la bancada de Cámara le concede a la senadora de Colombia Humana, Isabel Cristina. Adelante, por favor. Muchas gracias, presidente. Un saludo muy especial para los honorables congresistas. Decirles que yo soy orgullosamente ambientalista, que aquí no hay por qué sentir ninguna vergüenza de ser ambientalista. Llevo siéndolo por décadas y este gobierno fue elegido también por los movimientos ambientalistas. Nuestro plan de gobierno es también escrito con nuestras letras, las letras de la lucha ambientalista. ¿Quieren aquí hacer ver entonces que el ambientalismo es el demonio? Pues les quiero decir que en el mundo el movimiento ambientalista es de los que está generando las grandes transformaciones. Quiero decirles además, honorables congresistas, que hemos sido nosotros, los defensores del agua, de la naturaleza, de las montañas, de la vida, los que estamos abogando por una transición energética. Y no es la que venía con los anteriores gobiernos. Y no es porque no se hace efectiva. La transición energética tiene un apellido que es importante y es justa. ¿Y qué es esa justicia? Es la justicia con los de abajo. No es una transición energética para pasar del negocio A al negocio B. Es una transición energética que piensa en los hijos de sus hijos, que se llaman los derechos de las futuras generaciones. Eso es lo que pensamos los ambientalistas. Pensamos en las futuras generaciones, incluso los que decidimos no tener hijos por las circunstancias que vive hoy el planeta. Entonces, quería venir a decirles que este debate no es en contra de la ministra. Este debate es en contra del nuevo gobierno. Este debate es en contra de quien ganó la presidencia, que también, como yo y como muchos otros, es ambientalista. No es la ministra, es un nuevo gobierno el que no les gusta a ustedes. Es un nuevo gobierno el que no le gusta a la oposición, y bienvenida a la oposición, pero no tergiversemos los conceptos. ¿Y cuál es la diferencia de este gobierno, señores? Este gobierno es el que escucha a las bases sociales. Este gobierno cambió el concepto de un ministerio cooptado por las industrias mineroenergéticas, un ministerio que nunca había sido para el pueblo, una ministra que ha estado con nosotros desde La Guajira hasta el Putumayo escuchándonos. Cuando un ministro de Minas había escuchado a los pequeños mineros,
Nunca, señores. Cuando un ministro de Minas había escuchado a los movimientos ambientalistas, nunca, señores. Y llevo décadas en esta lucha. Nunca me habían dado siquiera una reunión para decirles que la minería contamina y no es una novedad. Para decirles que necesitamos una transición también en términos mineros, porque los minerales que se están explotando hoy causan contaminación. Y yo les pido, por favor, a la oposición, rigurosidad en los conceptos. No es lo mismo contaminación que la crisis que se está viviendo en el planeta en materia de calentamiento global. No llamemos a la confusión al país. La contaminación por partículas suspendidas precisamente por los combustibles que tenemos hoy, esos que deberían ustedes estar diciendo, ¿por qué no se actualizó esa refinería que tenemos allá, honorables congresistas del departamento de Santander en su tierra? Esa actualización haría que tuviésemos hoy un aire más limpio. No lo tenemos y no fue este ministerio, fue los anteriores que no quisieron actualizar esa refinería, que no quisieron modernizarla para ver si tenemos un combustible más limpio. Entonces no llamemos a la confusión. Primero, una cosa es la contaminación ambiental y otra la crisis climática global. Es cierto, no somos los grandes generadores, pero senadores que están aquí presentes, representantes a la Cámara, lo que sí somos es un país en... Un minuto para terminar, senador. Somos un país en riesgo, estamos en riesgo. ¿Y saben por qué? No generamos grandes efectos de calentamiento global, gases de efecto invernadero, pero lo que sí tenemos son dos mares maravillosos. Lo que sí tenemos somos unas cordilleras que se nos están saturando y se nos caen encima, precisamente por la falta de conciencia ambiental. Y finalmente decirles, han dicho de los anteriores ministros y ministras, claro, los mismos de la industria, claro, esa ministra que venía de favorecer a la industria. Aquí el debate que ustedes acaban de hacer es porque por primera vez se escucha al pueblo colombiano en este ministerio. Muchas gracias, presidente. Los últimos 4 minutos que le corresponde a Colombia Humana, la bancada de Cámara le concede a la senadora de Colombia Humana, Isabel Cristina. Adelante, por favor. Muchas gracias, presidente. Un saludo muy especial para los honorables congresistas. Decirles que yo soy orgullosamente ambientalista, que aquí no hay por qué sentir ninguna vergüenza de ser ambientalista. Llevo siéndolo por décadas. Y ya para ir cerrando este video con conclusiones y más, uno de los argumentos que tenían también la oposición inteligente para llamar al debate, para citar el debate de moción de censura, era también que íbamos a depender de Maduro, que Colombia iba a depender del dictador Maduro y todo, bueno, Maduro. Que eso como así, que eso como así, que eso no podía ser y que, mejor dicho, toda esa transición energética al traste, y como Colombia no es la que más emite, pues entonces nosotros no tenemos que hacer nada. Respecto a eso, la noticia, una excelente noticia que saltó en las últimas horas y que la registró también Irene Vélez en su cuenta de Twitter, Gustavo Bolívar a través de un video que publicó también en YouTube, Gustavo Petro obviamente también resalta la noticia, encontraron gas en Colombia. Vamos a ver. El anuncio lo hace la propia ministra Irene Vélez, también lo hizo Gustavo Bolívar en un video que circuló en YouTube y en redes sociales en las últimas horas. Gustavo Petro, respecto a este hallazgo, dice: más reservas de gas encontradas en Colombia para la transición energética segura. Menciona el tuit de Irene Vélez que dice: es noticia, hallazgo de gas reportado por la empresa Clean Energy en los pozos Brujo 1X y Mágico 1X en el departamento de Córdoba. Esta tarde, en compañía de Gustavo Bolívar, sobrevolamos los pozos del bloque Sinu 9. Vemos ahí unas imágenes aéreas del departamento de Córdoba, en la zona donde ha sido encontrado. Vemos a la ministra también en el avión. La ministra también publica en su cuenta de Twitter: de acuerdo con esta compañía, estos nuevos descubrimientos le darán vida a una planta de producción de fertilizantes nitrogenados que podrían cubrir más del 65% de la demanda nacional. Excelente noticia que, sumada a la compra de monómeros que también está en los planes de gobierno, pues
es una noticia excelente para Colombia, para los campesinos, para nuestras producciones, para las exportaciones y para todo ese cambio que queremos también para el campo, porque el campo es vital, es el rey de esta nueva Colombia que seguro que lo vamos a lograr. Y qué mejor ya para terminar las palabras de la ministra, las conclusiones de la ministra después del larguísimo debate, volviendo al tema del debate de moción de censura que recordemos tiene la votación el martes, todavía no hay hora citada, pero probablemente va a ser a las 2 de la tarde hora de Colombia. Estaremos atentos a la transmisión de ese momento de la votación, que va a ser uno de los puntos del día, más no el único. Escuchemos a la ministra. Largo, estuvimos 9 horas escuchando a los congresistas, a los honorables representantes de la Cámara. Importante que pudimos darle las claridades al país y a los políticos de la oposición respecto a que esta transición energética justa tiene unos principios de equidad, de seguridad y progresividad, será intensiva en conocimiento y por supuesto será participativa. Aquí estamos súper jugados con la gente porque este es el gobierno del cambio, de la justicia ambiental y social, y la transición energética es eso precisamente. Bueno, querida comunidad, hasta aquí este video. Nos llegó diciembre, el primer diciembre en la era del cambio. Les envío un abrazo ancestral desde la distancia, como siempre. Gracias, gracias, gracias. Miles de bendiciones y nos vemos en un próximo video.